Hace poco subí un video con esta entrevista, pero con el audio original en alemán y con subtítulos. Algunas personas me sugirieron que hiciera una versión con el audio en español y me pareció una buena idea. Por lo tanto, aquí les comparto la versión con audio en español luego de una breve introducción. En 1959, en una entrevista de la BBC de Londres, se le preguntó a Carl Gustav Jung si creía en Dios. Su respuesta fue: yo no creo, yo sé. Esta respuesta generó muchos comentarios y especulaciones. ¿Qué quiso decir? En 1960, un año antes de su muerte, en una entrevista realizada por el periodista suizo Georg Gerster, Jung aclara y expande aquella famosa frase. Hoy les presento con subtítulos en español esta entrevista que me encontré hace algún tiempo en YouTube. En esta conversación, Jung habla sobre los arquetipos, de la función de los sueños, del valor de la vida individual, comenta acerca de la neurosis de la humanidad actual, muestra cómo lo religioso aparece en la vida cotidiana de las personas y, como dijimos, se refiere a su entendimiento de Dios. Es una entrevista bien conducida, muy interesante, que resume bastante bien algunas de las ideas principales de la psicología de Jung. Para hacer esta traducción, yo, no sabiendo alemán, comencé con la transcripción disponible en el video original. Les pongo un enlace a ese video. Además, usé una herramienta automática de transcripción del audio. Luego lo traduje y contrasté las dos versiones. Finalmente edité el texto en español. Me parece, por lo tanto, que la traducción es en términos generales confiable y consistente con mis lecturas de la obra de Jung. Antes de entrar en la entrevista, permítanme un minuto para decirles que si encuentran valor en este trabajo, así como el que comparto en otros videos en mi canal, mucho les agradecería su apoyo a través de una contribución mensual o única mediante PayPal, Patreon o aquí mismo en YouTube mediante un Super Thanks o Super Gracias. Por supuesto, también es una ayuda al canal si le dan un me gusta a los videos y dejan comentarios. De cualquier forma, su apoyo me motiva y ayuda a seguir dedicando tiempo a elaborar y compartir las ideas de la psicología analítica con ustedes. Ahora vamos directamente a la entrevista. Que la disfruten. Una y otra vez, señor profesor Jung, me llama la atención la inscripción que está sobre la puerta de su casa. Vocatus ad que non vocatus Deus aderit. Invocado o no invocado, Dios estará presente. Yo creo es un oráculo. Sí, un oráculo de Delfos. Cuando los lacedemonios querían comenzar la guerra con los atenienses, consultaron al oráculo y el oráculo respondió que Dios estaría presente. Aderit. ¿Puedo preguntar por qué este dicho está sobre la puerta de su casa? Sí, esa es una muy complicada historia. Según mi experiencia, los llamados fenómenos religiosos están en todas partes, sean intencionales o no. Todo lo que se necesita es una emergencia seria, y estas declaraciones religiosas aparecerán de nuevo. Así, cuando uno se asombra grandemente o se sorprende, todo el mundo, aunque no crea en Dios, dice: oh Dios mío. Y estas son expresiones involuntarias de naturaleza religiosa, porque usan el nombre de Dios. ¿No deberíamos definir el término religioso más precisamente, o al menos definir la forma en que usted lo usa? Bueno, tenemos que tomarlo en un sentido más amplio. Solo estaba pensando que cuando dice Dios también podría significar ídolo. Sí, naturalmente, puede significar todo tipo de cosas, ¿cierto? También puede ser una mera palabra. Pero todavía pertenecen al área de la religión. Por ejemplo, todos los fenómenos religiosos, que no son exactamente los rituales de la iglesia, están ligados a las emociones.
Es por esto que también observamos estas manifestaciones religiosas principalmente en momentos de emergencia o en circunstancias muy emocionales. ¿No pertenece al término religioso como lo define usted ahora el término significativo? Es decir, eso que me pasa desde el inconsciente, porque de eso se trata todo, debe tener sentido. Si no, tal vez en el momento, no para el estrecho horizonte del ego, entonces al menos en un sentido más amplio para la personalidad en su conjunto. Sí, así es. El concepto de arquetipo que aquí entra en consideración es, como dicen, luminoso, lo que significa que tiene un poder abrumador en cierto sentido. Es inherentemente emocional y como arquetipo, como la noción de un dios o un poder sobrenatural, surge en situaciones altamente emocionales. Si asumimos una situación en la que una persona ya no puede resistir más su miedo, entonces posiblemente pronunciará una oración. Volverá a una visión de las cosas que una vez tuvo, pero de manera bastante espontánea y sin ningún tipo de pensamiento. Simplemente se le impone. Entonces, cada vez que sucede algo que tiene un efecto abrumador, una respuesta a eso abrumador surge dentro de nosotros. Esto muestra que las situaciones en las que la gente se siente derrotada muy a menudo dan lugar a fenómenos religiosos. Esas personas, sin querer, de repente vuelven a caer en estas formas. No se puede decir retroceder, pero estas formas simplemente se imponen, sin que la persona en cuestión de alguna manera tome una posición intelectual al respecto. ¿Puedo volver a la palabra religioso aquí? Como usted la está usando ahora, en realidad siempre se trata de fenómenos psíquicos internos. Me refiero a los fenómenos para lo cual no necesitamos molestar en absoluto al teólogo, por ejemplo. No, estos son perfectamente fenómenos naturales. Pero entonces, el inconsciente Salvador, debe estar en una relación bastante especial con el yo, que no era conocida por los psicólogos anteriores a usted, digamos incluso por Freud. ¿Eso es correcto? Cuando un hombre está en una emergencia real, el instinto acudirá en su ayuda. Es decir, formas de actuar y comportarse, imaginar, sentir, etcétera, que se denominan instintivos. Por ejemplo, si te atacan, inmediatamente adoptas una postura instintiva de defensa. Haces todos los gestos necesarios, tienes todas las ideas necesarias que se ajustan a la situación. Aunque tal situación puede desarrollarse en un instante, todo está allí, todo está listo, porque desde tiempos inmemoriales la humanidad ha estado en tales situaciones una y otra vez. Como todo animal, tienen instintos, es decir, formas de acción, de sentimiento, de imaginar que son innatas. Bueno, cada animal tiene eso, tiene posturas de ataque, tiene posturas de defensa, se comportan de una manera muy específica que es característica de la especie y también el ser humano. Pero que esto se aplique al alma es en realidad un descubrimiento de... A eso llamamos psíquico, ¿no es cierto? Cuando alguien dice ciertas cosas, usa ciertas expresiones, ciertas imágenes en el momento del peligro. Si alguien empieza a maldecir, por ejemplo, suele usar expresiones conocidas, que no tiene que buscar mucho. Están listas para usar. Y así, la base de nuestra psique consiste en un sistema de modos de conducta heredados e instintivos, como es el caso en todas partes, y eso se llama un arquetipo. Una vez usó esta expresión que flota en el inconsciente colectivo como en un mar. Sí, entonces está bajo la custodia segura del inconsciente. Con otras palabras, sí,
Puedes decir que hasta cierto punto las fuerzas inconscientes vienen en nuestra ayuda cuando nuestra mente consciente está en una situación abrumadora. Pero también puede pasar que emanan efectos del inconsciente que no son una reacción directa a una emergencia externa, sino que crea una. ¿Tiene un ejemplo para eso? Sí, por ejemplo, en todas las fases críticas de la vida, digamos en la primera infancia, en la adolescencia, cuando te casas o comienzas un trabajo, en el momento del punto de inflexión en la vida, es decir, después de la edad de 36 a 40 años, para las mujeres en la menopausia, para los hombres entre 50 y 60 años, puede haber situaciones psicológicas que no se pasan por alto. Por ejemplo, un joven todavía no puede conocerse a sí mismo lo suficiente como para saber exactamente cómo se siente o qué tipo de trabajo debe realizar. En este caso, cuando esto se convierte en un problema que le preocupa, entonces pueden surgir sueños, reacciones instintivas que le muestran cómo se siente realmente o lo que realmente quiere. Si lees biografías, puedes encontrar fácilmente estas cosas. Por ejemplo, los 36 años es para muchos una edad muy crítica, porque entonces un gran cambio tiene lugar, que la persona no sabe, es decir, el sol gira para descender y luego su visión del mundo puede cambiar de una manera extraña. Tomemos a Nietzsche, por ejemplo. Ahí viene Zaratustra. Fechner, por ejemplo, se convierte en un filósofo místico y así. También lo he experimentado yo mismo, cómo esta segunda mitad de la vida, que es bastante inesperada, es iniciada por los sueños. Así que a menudo hay sueños que son casi como precogniciones. Ellos prevén cómo se desarrollará el futuro. Pero eso es solo la manifestación de la original disposición instintiva. Una persona, por ejemplo, tiene una idea especial de la vida que se basa en su crianza, etc. Y es demasiado estrecha, y esa persona no es tan estrecha, pero no lo sabe. Y luego podría tener un sueño sobre una vida mucho más grande, sobre aspectos completamente diferentes del mundo que nunca antes había pensado. Y entonces se le ocurre, ajá, esa es una posibilidad. Lo he visto en mí mismo. Durante mucho tiempo tuve dudas si realmente debería estudiar arqueología o historia o algo similar. Y luego tuve 1 o 2 sueños vívidos que desafiaron mis intereses científicos. Y en realidad me llevaron a decidir en favor de la ciencia natural. Pero esa es en realidad una mirada de los sueños que no concuerda en absoluto con la mirada de Freud. Estoy pensando aquí en un dicho de Schnitzler, quien una vez dijo, probablemente siguiendo el ejemplo de Freud, los sueños son deseos sin coraje. Es una concepción del sueño que parte puramente del pasado y no apunta hacia el futuro como la suya. Sí, a este respecto mi opinión naturalmente difiere enormemente de la visión original de Freud, donde los sueños se basan principalmente en deseos incumplidos, deseos que en cierta medida son ventilados por la noche. Ciertamente hay masas de tales sueños que pueden explicarse más o menos satisfactoriamente de esta manera, pero esa no es la verdadera función de los sueños. Los sueños son funciones normales, son sucesos normales que forman parte de la vida humana. Y de ahí que todas las personas primitivas tengan un gran respeto por los sueños. No siempre, por supuesto, frente a los suyos propios, pero cuando el jefe está soñando o el curandero está soñando, eso es otra cosa. Porque allí, en circunstancias primitivas, el sueño tiene incluso una función social. Por ejemplo, Rasmussen en su libro sobre los esquimales del polo describe el caso de un curandero esquimal que, debido a los sueños, condujo a su gente a través del hielo de la bahía de Baffin hasta América del Norte en el invierno porque las focas estaban ausentes ese año y allí encontraron la comida que necesitaban. Pero en el camino la mitad de la tribu empezó a dudar y se devolvieron. Todos perecieron, mientras que la gente que él condujo siguió con vida.
Desde este punto de vista se puede sacar una conclusión sin más preámbulos para los psicoterapeutas. Es absolutamente necesario llevar a los enfermos mentales, a una relación productiva con su inconsciente. Sí, en una situación irresoluble para el paciente, es decir, cuando él mismo tiene que admitir no sé cuál es la salida y el terapeuta mismo tampoco lo sabe, esto favorece el agravamiento de la situación en la cual el inconsciente comienza a funcionar. Entonces surge un sueño del que luego puedes concluir algo que te lleva más lejos. Estas son situaciones en las que aparecen sueños religiosos o sueños de gran trascendencia que los primitivos llaman grandes sueños. Me gustaría decir que, en base a este conocimiento, la crítica a nuestra cultura sería necesaria. Sí, sin embargo, sucede en estos casos individuales, porque la gente en su mayoría sufre por tener puntos de vista demasiado miopes, un horizonte demasiado estrecho. Ni siquiera piensan en las posibilidades que aún existen, y a menudo necesitan sueños para llamar su atención a lo que aún podrían hacer o lo que han descuidado. Esto trae un elemento completamente nuevo al tratamiento. Muy a menudo veo hombres intelectuales, digamos personalidades científicamente activas, que entran en conflicto con sus vidas porque descuidan por completo la esfera del sentimiento, por ejemplo. Están despistados en este aspecto y luego solo tienen sueños o incluso visiones. Todavía recuerdo un hombre muy importante que vino a mí en completo pánico y me explicó que había tenido una visión. Y simplemente no podía ser verdad. Hice que me dijera su visión y curiosamente era una visión típica, como la que tenían los viejos alquimistas. Y luego tomé un libro de 400 años de mi estante y lo abrí y le mostré una imagen y le dije, mira, esta es tu visión. No te sales de la historia humana con tu visión, simplemente no sabes que tú también eres humano. Cuando le pregunté antes sobre la crítica cultural, en realidad no me refería a estos casos individuales, pero como nos gustaría decir, a nuestro tiempo. Debe haber habido siglos en que la relación del ser humano con su subconsciente estaba increíblemente mucho más viva que hoy, a través de mediadores y mediaciones. Sí, no hay duda. En realidad, es solo el siglo XIX que ha roto con esta tradición y se ha vuelto cada vez más intelectual, por lo que muchas de las cosas vitalmente necesarias se han vuelto obsoletas. Si piensas en la crisis del cristianismo por la que atravesamos hoy, eso significa simplemente que hemos perdido todo sentido de su necesidad. Ya no sabemos para qué sirve. En épocas anteriores solías saber eso en cierta forma. Por supuesto que tenías la fe, pero esta fe estaba enraizada en el sentimiento que encontrabas satisfactorio. Era algo evidente. Eso es parte de ello. Incluso con libros científicos, piensa en el viejo Scheuchzer de Zúrich, que comienza sus trabajos científicos con la historia de la creación. ¿Ve una posibilidad para que la psicología haga algo aquí? Me refiero a hacer retroceder la rueda del tiempo. Eso es imposible. Eso es imposible. Quiero decir, por otro lado, como psicólogo, con este entendimiento, no puede dejar que el mundo siga este curso. Sí, ¿qué es la voz del individuo? Se trata de cosas que son obviamente tan difíciles de entender que simplemente no puedes hablar sobre ellas con la gente. Es asombroso lo poco que la gente entiende de tales asuntos. No piensan en ello en absoluto. Por supuesto, habría que decir mucho al respecto, pero es tan individual que es demasiado aburrido para la gente. Si conociera una medicina que pudiera inyectarse a decenas de miles a la vez, eso sería popular. Especialmente si no tienes que hacer nada por ti mismo. Pero la idea de que debas comenzar contigo mismo, eso está totalmente fuera de discusión. Simplemente hay que tener algo que valga para 100.000, para 1.000.000, pero no solo para el individuo. Este es poco interesante.
Estamos demasiado convencidos por la ciencia natural de lo fútil que es una vida humana. Y la historia reciente nos ha mostrado cómo las vidas humanas realmente no cuentan para nada. Y el individuo está tan convencido de su nada que no hace ningún esfuerzo para llegar a ninguna parte consigo mismo, para desarrollarse interiormente. No vale la pena, el individuo no es nada. Y eso es, por supuesto, una noción equivocada, que el individuo no es nada. El individuo es el recipiente de la vida. Todo individuo es portador de la vida, y la vida la llevan solamente los individuos. No existe en sí misma, no hay vida de los millones, eso es un sinsentido. En cambio, millones de individuos son portadores de vida, y dentro de cada uno este problema existe como un todo. Entonces alguien podría decir, pero tal fulano no es portador de vida. Trivializa el asunto. La mayoría carece de coraje. Los teólogos, por supuesto, también deberían estar convencidos de que el alma individual es el portador de la vida y de la mayor importancia. Sin embargo, un teólogo mismo me dijo, sí, depende de los cientos de miles. Si intentáramos tratar a cada individuo, nunca llegaríamos a ninguna parte. Entonces dije, ¿cómo conquistó originalmente el cristianismo el mundo? Siempre fue de individuo a individuo. Con mis casos de neurosis, por ejemplo, también piensan así, pero pronto aprenden cuando ven que nada cambia en ellos si no se toman en serio. Pero tomarte a ti mismo en serio se considera un vicio. Te consideran un solitario que te tomas demasiado en serio y demás. Uno se encuentra esta infravaloración del alma humana en todas partes. Dicen, el alma humana. Todo encuentra su lugar, los demás lo harán. Pero yo mismo y lo que hago no importa en absoluto. Si alguien lo sabe, no importa. Y luego, realmente no puedes hacer nada desde el ángulo psicológico. Solo puedes decir cómo son las cosas y hacerte impopular con ello. Pero si sumamos estas observaciones, debemos decir que el tiempo en que vivimos en realidad se dirige hacia casi quisiera decir resumidamente, hacia una gran neurosis. Sí, estamos en esto por mucho tiempo. Sí, la gran demostración es la cortina de hierro. Hay millones de personas que piensan o parecen sentir muy distinto que nosotros, con quien uno no puede comunicarse en absoluto. Esa es la condición de nuestra alma. Tenemos tanto y tanto dentro de nosotros con lo que no estamos de acuerdo, que preferiríamos no tener, que no queremos saber nada al respecto, y ese es el estado de Europa, por ejemplo, del mundo en general. Occidente habla de libertad y cosas por el estilo, pero no hay pasión punzante en ello. Mientras que los rusos tienen al menos una especie de fantasía redentora. El comunismo es una religión mundial. Nosotros no tenemos nada de eso, porque solo funcionamos con nuestra mente. ¿Puedo volver al término religioso en este contexto? ¿Sería para usted lo religioso lo que mueve la interioridad? Sí, absolutamente. La religión es un tipo de relación con lo luminoso, con lo que me atrapa. Esto es tan impopular. No serás entendido en absoluto cuando hables de algo así. Nadie te entiende. Porque la gente ni siquiera sabe que son movidos. Porque son movidos por cosas que no corresponden a ningún concepto religioso. A uno le mueve el deporte, a otro le mueve una mujer. Un tercio se mueve por el dinero y así sucesivamente. Y por supuesto, estos no son factores religiosos, pero la emoción es la misma. Por supuesto, esto es extraordinariamente difícil de entender para alguien que usa religioso en el sentido normal de la palabra, porque se espera un cierto valor de la palabra religioso. Sí, por supuesto, pero el valor, por supuesto, se da. El dinero vale tanto y tanto. Y la única pregunta es, ¿hasta qué punto uno le vende el alma? Es decir, ¿hasta qué punto uno está obsesionado con eso? ¿O es una idea política que te obsesiona y te lleva hasta la muerte?
Lo religioso es una forma superior de comprensión en la que uno entiende que uno está sujeto a un poder superior. Pero en el caso que acaba de mencionar, el elemento de significado ya no juega un papel. Lo que él está haciendo no tiene sentido. Quiero decir, puede ser perjudicial para su salud, perjudicial para su vida. Sí, originalmente quería al menos asumir que un fenómeno religioso también debería, en un sentido psicológico, contener el elemento de significado. Sí, definitivamente. ¿No es cierto que la vida de este racional especialista es demasiado unilateral, demasiado miserable y por lo tanto no tiene significado en absoluto? Es por eso que en cada momento de su vida de repente puede ser vencido por la duda. ¿Cuál es el significado de mi vida? Que siempre predico las mismas cosas y cosas así. Y entonces puede parecer una neurosis, porque entonces duda de su derecho a existir, porque su vida no tiene ningún significado real. Necesitamos ideas más generales para que nuestra vida tenga sentido. Te quiero dar un ejemplo. Yo estaba con los pueblos en los estados del sur de Nuevo México y Arizona, y el anciano jefe de ceremonias religiosas me dijo: somos los hijos del sol, del dios sol. El sol es el Padre y ayudamos al sol a recorrer el cielo todos los días, a levantarse, a cruzar el cielo. Y ahora los estadounidenses están interfiriendo con nuestra práctica de la religión. Quieren convertirnos. Puedo decir, dijo, que en 10 años el sol ya no saldrá si los estadounidenses siguen molestándonos. Ahora piensa en esta confianza en sí mismo. Sus vidas tienen sentido porque son hijos de su Padre y se encarga de que salga el sol no solo para ellos, los pueblos, sino también para los estadounidenses y para el mundo entero. Ellos son los responsables y quienes mantienen vivo este proceso natural a través de sus ceremonias. Si ya nadie ayuda al Padre, entonces Él tampoco se levantará más. Le da a este pueblo una dignidad increíble. Bueno, nosotros por supuesto podemos mostrar eso usando el ejemplo de los indígenas y gente así, pero no con nosotros, porque en realidad hemos perdido estas categorías de comprensión. A menudo he hecho este experimento de preguntarle a alguien si se siente redimido por la muerte expiatoria de Cristo. No lo entienden en absoluto. Alguien puede ser un ingeniero o algo así y ni siquiera ha pensado en ello. Aunque vaya a la iglesia, su vida nunca ha sido tocada por ella. A partir de esto me surge una última pregunta que ha estado ardiendo en mis labios durante mucho tiempo. Una pregunta que es quizás demasiado curiosa. Es decir, cuando usted habla de religioso, ¿quiere decir una realidad psíquica interna? Sí. Algo que en el fondo no es de la incumbencia de los teólogos, por ejemplo. En otras palabras, el teólogo cuando habla de Dios, habla de algo completamente diferente. Sí. Usted habla más de los órganos del alma, en los que Dios, si se quiere, es recibido y transmitido. Ahora, mi pregunta que surge de esto, tal vez no pueda responder como psicólogo, pero como ser humano, ¿cree en una realidad transpsíquica? Discúlpeme si formulo mi pregunta un poco más indiscretamente. Si usted hubiera comenzado como agnóstico, si usted, o digamos más popularmente como ateo en sus años de estudiante, ¿hubiera perseverado como agnóstico, como ateo, o se hubiera visto obligado a creer por las experiencias que tuvo como psicólogo? Esa parece ser una pregunta muy candente, que también me ha preguntado la BBC. ¿Creo en Dios? La pregunta me sorprendió un poco y dije, no necesito creer en Dios, lo sé. Y luego me sorprendí por haber respondido eso, pero ese es realmente el caso. He pasado por todas estas fases y luego vi cada vez más que nosotros dependemos de suposiciones inconscientes, que nosotros estamos poseídos por ciertas cosas y cómo nos poseen. Y entonces me dije a mí mismo,
Siempre que una persona necesita el nombre de Dios o, por ejemplo, se ve tomado por algo de manera abrumadora, entonces es el fenómeno de Dios. Mientras yo quiera, mientras yo puedo creer y llevar a cabo lo que quiero, entonces soy la autoridad suprema de los eventos psíquicos. Pero si ya no puedo hacerlo y algo más se manifiesta en mí, ese es Dios. ¿No en un sentido psicológico? ¿No es verdad? Entonces ahí aparece la cuestión de nuestras posibilidades de conocimiento, ¿no es así? Solo soy un ser humano y en consecuencia no puedo establecer ningún Dios. No me atrevo a hacer esa hipótesis, esa hipóstasis metafísica. Sería una intrusión si me atreviera a arrogarme a algo así porque creo que es así. Tengo que tener cuidado con eso. Pero sé que voy a hablar así. Eso significa que lo miraré de esta manera y me expresaré de esta manera. Y entonces solo tengo que decir exactamente lo que quiero decir con eso. Es decir, que soy confrontado con el hecho de estar abrumado. No sé de dónde viene lo que me abruma. Solo puedo decir que de alguna manera me ha llegado a través del inconsciente. Soy abrumado por una emoción del inconsciente. O puedo tener un sueño tremendamente poderoso que puede deprimirme o animarme durante el día. Eso es más fuerte que yo. Yo no hice eso. Eso no corresponde a mi voluntad, pero es un evento que se me ha impuesto y al cual he sucumbido. Eso es lo que la gente siempre ha llamado Dios. Por ejemplo, los primitivos como los Elgoni que visité en ese entonces. Por las mañanas, cuando salía el sol, escupían y soplaban en sus manos. Luego presentaban las palmas de las manos al sol. Concluí, ajá, tienen un dios sol. Cuando señalé el sol y dije, ¿ese es tu dios? Todos se rieron como tontos y yo me sentí muy estúpido. Tardé semanas para darme cuenta que de hecho este sol no es Dios para ellos, sino el momento del amanecer, el Kairos. En ese momento levantan las manos y ofrecen la sustancia de su alma, su aliento y saliva al sol. Adoran este momento. Esto es Dios. Lo que nos trae de vuelta a la psicología. Sí, quiero decir, no puedo decir más que eso. Cuando alguien siente lo luminoso y está realmente abrumado por algo, entonces entenderá. Ni siquiera puedo atreverme a asumir que las ideas que pueden resultar de esto son las ideas correctas acerca de Dios, y no puedo afirmar que sea de una manera específica o que solo pueda hacer esto o aquello. En realidad no me refería a eso, podemos dejar eso en manos de los teólogos, pero el hecho sigue siendo que algo puede asaltar a una persona desde el inconsciente vía el inconsciente. ¿Es esto una realidad más allá de lo psíquico o es una realidad que existe para ellos? Solo lo experimento en lo psíquico. Toda mi experiencia solo puede tener lugar en lo psíquico. Porque este es mi órgano con el que percibo cualquier cosa, el mundo entero, la materia, las imágenes psíquicas y demás, solo puedo experimentarlas en el medio psíquico. Nunca saldré de este medio. Sí, dicen los teólogos, que uno se eleva por encima de ella, por la fe, pero no hay ninguna razón para tal afirmación. Solo se puede creer en eso, pero yo no puedo creerlo. Todo lo que tales personas me dicen es parte de la psique. Yo experimento eso en lo psíquico. Y por supuesto, nunca diré que Dios es lo psíquico. Pero ahí es donde comienza el misterio. Ya no sé. Algo me está pasando. Y eso es una forma de verlo que es posible para las personas modernas.